tema que vamos a tocar es segunda ley de la termodinámica. Muchos procesos en el cual nosotros hemos sido pues partícipes de esto, hemos podido observar de que el calor fluye de manera espontánea y natural del cuerpo de mayor hacia el de menor temperatura. Tal es el caso de repente cuando nosotros le damos la mano a nuestro compañero, ¿no? Uno de nuestros compañeros de repente viene de un lugar donde quizás está haciendo un poquito más de frío, viene al salón y le damos la mano y sentimos pues que su mano está un poquito frío, ¿no? Entonces decimos pues esa sensación de calor que empezamos a sentir o que se siente de uno a otro compañero, inmediatamente nos hace pues pensar de que el calor está yendo del cuerpo de mayor hacia el de menor temperatura, ¿no? Y no viceversa, pues. Es decir, el calor no fluye en forma espontánea del cuerpo de menor hacia el de mayor temperatura, ¿no? O tal es el caso también a veces cuando agarramos nuestra pelota, estamos jugando y de pronto lo soltamos o lo lanzamos hacia arriba y dejamos caer, observamos que la pelota empieza a rebotar, ¿verdad? Pero pasado cierto tiempo, esa pelota tiende pues a detenerse, ¿no? Una vez que la pelota logra detenerse, nosotros vamos a decir, bueno, esa pelota si volvemos a palpar donde ha impactado, lo palpamos la pelota, ligeramente se ha calentado, ¿no? Es decir, esa energía mecánica que tenía la pelota inicialmente se ha convertido pues en energía térmica, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Pero qué ocurre si la pelota está en el piso y esa pelota, la pregunta es, ¿absorberá la energía térmica del piso? Y si en el caso que fuera y lo absorbiera, esa pelota de manera natural se empezará a elevar, ¿logrará elevarse esa pelota sin que nadie intervenga? No sucede eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la segunda ley de la termodinámica, estamos hablando justamente de la direccionalidad de la energía, ¿no? Cómo los procesos se van a producir, cómo se van a dar, ¿no? Aunque la primera ley de la termodinámica aguanta todo, es decir, nos habla pues de la conservación de la energía, es decir, si un cuerpo dejamos caer de cierta altura, ese cuerpo se mantiene de repente, luego de cierto tiempo, logra quedarse en reposo y de repente empieza a absorber las energías del medio externo, con esa energía suficiente que absorbe, entonces, según la primera ley, por conservación de la energía, el cuerpo debería retornar a su misma posición. Indudablemente eso no está mal, ¿no? Porque la primera ley justamente habla de la conservación de la energía, ¿no? Es decir, la energía inicial se convirtió en energía térmica al momento de detenerse pues esa pelotita. Y si esa pelotita absorbiera esa energía y se convierte en energía mecánica, la pelotita pues lograría pues elevarse a su misma posición inicial, ¿no? Pero la segunda ley nos especifica justamente que algunos procesos no se van a producir o no se van a dar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pelotita, ¿no? Entonces, los procesos, justamente habla la segunda ley, que no van a ser pues reversibles, ¿no? No hay proceso pues en la naturaleza que surja de manera espontánea y que pueda ser pues reversible, ¿no? Es decir, esa pelotita que estuvo en reposo, al absorber la energía térmica de repente del lugar, esta pelotita pues no va a subir de manera espontánea y natural pues hasta la misma altura, ¿no? Eso no se va a dar, pues jamás se va a dar, ¿no? Lo mismo de repente cuando nosotros colocamos dos cuerpos, uno de mayor y otro de menor temperatura, en forma espontánea y natural, el calor no va a fluir del cuerpo de menor hacia el de mayor temperatura, ¿no? Eso no se da, pues. Entonces, eso nos habla pues la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Nos va a hablar de la direccionalidad que va a seguir pues la energía, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Si abandonamos una pelota, esta rebota en el suelo varias veces hasta que llega en reposo, pero una pelota en el suelo nunca reúne la energía interna del suelo para luego abandonar el suelo por su propia cuenta, ¿no? Y alcanzar pues la misma altura, ¿no? Entonces, todos estos procesos tienen que ver con la direccionalidad de la energía, lo cual constituye justamente el principio de la segunda ley. Eso es lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Todos los procesos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles, procesos que se dan en una sola dirección. ¿Entendemos esa parte? Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Volvemos a hablar, ¿no?
Si nosotros dejamos caer un celular, agarramos un celular y lo dejamos caer, imagínense de 20 metros de altura, ¿no? Al momento de dejar caer el celular, cuando llegue al piso se va a desmoronar, ¿no es cierto? Se va a romper o se va pues a partir, ¿no? ¿Correcto? Producto de la caída, y al absorber pues cierta energía térmica debido al impacto se va a calentar también, ¿no? Pero la pregunta es, si ese celular una vez impactado en el suelo absorbe la energía del lugar, la pregunta es, ¿se armará por sus propias cuentas y se elevará a la misma altura? Eso no sucede, ¿verdad? Entonces, justamente cuando nosotros hablamos de los procesos, hablamos de que esos procesos van a ser irreversibles, ¿no? Es decir, los procesos, según la segunda ley de la termodinámica, van a seguir pues una cierta dirección, ¿no? En cuanto a lo que es la direccionalidad de la energía, ¿no? Nuevamente, ¿no? Al dejar caer un celular de cierta altura, producto del impacto, su energía mecánica se transforma en calor. Este es un proceso irreversible, pues no se ha observado, que una vez en el piso el celular reúna la energía interna para armarse y luego abandonar el suelo. Entonces, nuestro estudio justamente va a basarse en la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Pero en el estudio que nosotros vamos a llevar a continuación, nos vamos a basar justamente en el estudio de las máquinas térmicas. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica va a ser un dispositivo que toma energía en forma de calor, o sea, en pocas palabras, toma calor de una fuente caliente para transformarlo parcialmente en trabajo, energía mecánica. ¿Correcto? Mire por acá. Esto de acá es una máquina térmica. Aquí tengo una fuente caliente, que puede ser una caldera o un foco caliente, como lo quieras llamar. Por acá está la máquina. Esta máquina inmediatamente va a tomar calor de esta fuente caliente. A este calor que está tomando le voy a llamar el calor A, llamado también calor absorbido por la máquina. Una vez que la máquina toma calor, empieza a funcionar, ¿no? Y en el funcionamiento mismo, de todo este calor que está absorbiendo, parte lo va a convertir, pero lo va a convertir ¿en qué? En trabajo conocido con el nombre de trabajo neto. Y parte de este calor lo va a liberar, pues, ¿correcto? Pero lo va a liberar a una fuente fría, o llamado también foco frío, o conocido con el nombre de sumidero, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué nos dice o nos plantea pues la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Con respecto a las máquinas térmicas? No existe máquina alguna cuya finalidad sea convertir íntegramente el calor en trabajo mecánico. O sea, no hay máquina alguna cuya finalidad esté orientada a convertir todo este calor en trabajo neto. ¿Correcto? No existe pues máquina alguna. En pocas palabras, es imposible construir una máquina cuyo funcionamiento presente una eficiencia del 100%. O sea, no hay máquina alguna, ni las máquinas mejor diseñadas, que puedan pues presentar un rendimiento del 100%. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué se cumple con respecto a esta máquina? Pues, a ver, ¿qué se va a cumplir en la máquina? Mire lo que se va a cumplir, ¿eh? Que el calor absorbido por la máquina va a ser igual al trabajo neto más el calor, ¿qué cosa? Liberado, ¿correcto? Por conservación de la energía, esto sabemos, ¿no es cierto? Calor absorbido es igual al trabajo más el calor liberado. Muy bien, la eficiencia de la máquina se va a determinar como el trabajo neto desarrollado por unidad de calor absorbido, ¿correcto? Entonces, así estoy calculando el trabajo, la eficiencia desarrollada por la máquina. Pero recuerda tú que el trabajo neto de acá lo puedo calcular como el calor A menos el calor B. Si esto mismo reemplazo acá, sería calor A menos calor de B dividido con el calor de A.
O sea, ¿cómo me queda la eficiencia? Calor de A menos calor de B sobre el calor de A. Si él divide a cada uno, mira lo que voy a encontrar, ¿ve? Que la eficiencia de la máquina térmica se va a calcular como 1 menos el calor liberado dividido con el calor, ¿qué cosa? Absorbido. Así entonces estoy calculando la eficiencia de la máquina térmica, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la eficiencia máxima, podríamos decir así, la eficiencia máxima ideal de toda máquina que trabaja entre dos focos está dado en función de sus temperaturas. Es decir, la eficiencia máxima, en este caso es una eficiencia ideal, ¿no es cierto? Se va a determinar como 1 menos la temperatura de B dividido con la temperatura de A. Tú ya sabes que viene a ser la temperatura de B, ¿no? Es la temperatura al cual se desecha el calor y la temperatura de A es la temperatura al cual absorbe el calor, ¿verdad? Entonces, de esta forma se está determinando lo que usted conoce con el nombre de eficiencia máxima ideal, ¿correcto? Veamos a continuación el ciclo de Carnot. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, nosotros sabemos que ninguna máquina puede presentar una eficiencia de ¿cuánto? Del 100%. O sea, no hay máquina alguna que presente eficiencia del 100%. Sin embargo, el ingeniero Sadi Carnot demostró que una máquina térmica que funcione en un ciclo reversible, tú sabes que un ciclo reversible es algo ideal, ¿correcto? Al cual más adelante se denominó el ciclo de Carnot, es la eficiencia entre todas las otras máquinas. Escúchame bien, ¿eh? No existe máquina alguna que presente pues como eficiencia o que sea pues del 100% de eficiencia, ¿no? O sea, no va a haber máquina alguna que presente una eficiencia del 100%. Ni siquiera la máquina de Carnot, ¿no? Pero sin embargo, la máquina de Carnot es la más eficiente entre todas las otras máquinas que pueden existir, ¿no? Ahora bien, decimos entonces, ¿no? Ninguna máquina térmica que funcione entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que una máquina de ¿qué? De Carnot, que va a funcionar entre las mismas temperaturas, ¿correcto? Ahora bien, entonces no existe máquina alguna que sea pues más eficiente con respecto al ciclo de Carnot, ¿correcto? A ver, vamos a ver cómo está diseñado el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot está diseñado mediante 4 procesos, 2 de los cuales van a ser procesos isotérmicos y los otros 2 procesos vamos a llamar procesos adiabáticos. Mire por acá, por favor, ¿eh? El proceso AB que usted ve por acá se le va a llamar proceso isotérmico, que en este caso viene a ser la temperatura del foco caliente, al cual la máquina está absorbiendo energía calorífica. ¿Te acuerdas tú? Esto le vamos a llamar el calor absorbido o el calor de A. Muy bien. El otro proceso isotérmico va a ser justamente el proceso de CAD, que está a la temperatura de B, en el cual se va a liberar cierta cantidad de energía, que le voy a llamar el calor de B. Mira lo que se va a cumplir aquí, ¿eh? Se cumple en el ciclo de Carnot. Mira lo que se cumple. Que el calor de A, absorbido en A, es al calor liberado, como la temperatura de A es a la temperatura de B. ¿Correcto? Ahora, su eficiencia. ¿Cómo se va a calcular la eficiencia? La eficiencia del ciclo de Carnot se va a calcular como 1 menos la temperatura de B dividido con la temperatura de A. Justamente la máxima eficiencia obtenida, ¿no? ¿Correcto? Ahora bien, ¿cuál es la expansión isotérmica? La expansión isotérmica viene a ser justamente el proceso AB, que se cumple que el calor absorbido también va a ser igual al trabajo en la expansión llamada isotérmica. ¿Te acuerdas de eso? Muy bien.
Mientras que en la compresión isotérmica va a ser justamente de C a D, pero el calor liberado también es igual al trabajo en la compresión isotérmica, ¿correcto? Los dos procesos adiabáticos son justamente el proceso de DA y el proceso de BAC. Pero ¿qué ocurre en estos procesos? Como son adiabáticos, el calor absorbido o el calor liberado va a ser igual a ¿cuánto? A cero, ¿correcto? ¿Y qué se cumple? Como los calores son ceros, entonces la variación de energía interna se va a calcular como C na ta, siendo este delta de T igual a la variación de temperatura. En este caso, como yo quiero en la expansión adiabática, digo de B a C, la variación de temperatura sería temperatura de B menos temperatura de ¿quién? De A. Así estoy calculando la variación de temperatura, ¿no es cierto? Muy bien. En cambio, en la compresión adiabática, nuevamente la variación de energía interna se calcula como C na ta, siendo la variación de temperatura en este proceso que viene a ser de dA como temperatura de A menos temperatura de B. ¿Qué podemos darnos cuenta de acá? En la expansión adiabática la temperatura disminuye, pero en la compresión adiabática la temperatura aumenta. A ver, jóvenes, hemos visto entonces de que no existe máquina alguna cuya eficiencia sea mayor justamente al de la máquina de Carnot, ¿verdad? La máquina de Carnot va a ser la máquina más eficiente con respecto a las otras máquinas. Muy bien. Aquí hemos colocado entonces dos máquinas que están trabajando entre las mismas fuentes. Fuente caliente y fuente fría, ¿correcto? ¿Qué sucede? Por acá están absorbiendo las mismas cantidades de calor, ambas máquinas. Pero resulta de que una de ellas es máquina real y la otra es una máquina de Carnot, llamada también máquina reversible. Cuando empiezan a absorber calor, esta va a desarrollar un trabajo prima. Sin embargo, él va a desarrollar un trabajo doble prima, ¿correcto? Por acá estaría el calor liberado por esta máquina, que le voy a llamar el calor de B, doble prima, y esto va a ser el calor de B prima. Mira lo que se va a cumplir aquí. Se cumple. Como se trata de una máquina ideal, como esta máquina es ideal, entonces el trabajo desarrollado por la máquina de Carnot, que es el trabajo prima, va a ser mayor al trabajo desarrollado justamente que la máquina real, que es 2'. ¿Correcto? Muy bien, eso en comparación a la máquina de Carnot, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la eficiencia del ciclo de Carnot? Recordando, la eficiencia del ciclo de Carnot se determina como 1 menos la temperatura de B dividido con la temperatura de ¿quién? De A. ¿Correcto? Entonces, esto es la eficiencia del ciclo de Carnot. Mientras que se va a cumplir también que el calor de A es al calor de B, que en este caso viene a ser el calor de B', ¿correcto? Igual a la temperatura de A respecto de la temperatura de ¿quién? De B. ¿Correcto? Esto solamente es posible en una máquina que trabaje pues bajo el ciclo de Carnot. ¿Sí? A ver, jóvenes, veamos el siguiente ejemplo. La figura muestra el ciclo de Carnot, donde la temperatura de A vale 207 grados Celsius. Uy, grados Celsius. Usted sabe muy bien que no podríamos trabajar en grados Celsius, ¿no? Tenemos que trabajar en la temperatura absoluta, que es el Kelvin. O sea, tengo que convertir a Kelvin. Si tú recuerdas bien, un Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Pero ¿cuánto vale la temperatura de A en Celsius? 207, ¿verdad? Entonces por acá le pongo 207. Dime, si tú sumas él con él, ¿cuánto sería, por favor? Sumando entonces, tendremos que la temperatura de A, pasado en Kelvin, sería 400, ¿cuánto? Sumando, él suma, sería 400, ¿cuánto? 80 Kelvin.
¿correcto? Ya tengo la temperatura de A. De la misma manera voy a calcular la temperatura de B. Pero resulta que la temperatura de B vale menos 153. Uy, entonces acá tengo que colocar menos 153. A ver, restando esto, ¿cuánto sería? Restamos, ¿no es cierto? ¿Me ayudan a restar, por favor? 0, 2, 1, ¿verdad? O sea, quiere decir que la temperatura de B resulta ser 120 Kelvin. Ya tengo entonces la temperatura de A y la temperatura de B. Pero sin embargo, lo que me piden calcular a mí es la eficiencia. ¿Cómo está dado su eficiencia? ¿Se acuerdan ustedes? Decimos entonces que la eficiencia del ciclo de Carnot se va a calcular como 1 menos la temperatura de B dividido con la temperatura de A, ¿correcto? Te pregunto entonces, ¿me pueden decir por favor cuánto vale la temperatura de B? 120 Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura de A? 480. ¿Correcto? Quiero que me ayudes a dividir él con él, por favor. Si yo divido 120 con 480, acá me sale 0,25. 1 menos 0,25, 1 menos 0,25 sería 0,75. Entonces quiere decir que la eficiencia me sale 0,75. Pero 0,75 es lo mismo decir 75 por ciento. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Mire lo que dice, por favor. Una máquina que sigue el ciclo de Carnot, ¿no es cierto? Opera entre las temperaturas de 500 Kelvin y 300 Kelvin. O sea, ¿cuánto vale la temperatura del foco caliente? La temperatura del foco caliente viene a ser 500 Kelvin, mientras que la temperatura del foco frío, según el problema, viene a ser ¿cuánto? 300 Kelvin. Oye, ¿cuál es la proporción aquí? 5 a 3. En la misma proporción tienen que estar los calores. Vuelvo a insistir, ¿cuál es la proporción? De 5 a 3. O sea, si la proporción es de 5 a 3, acá también tiene que ser 5 y acá tiene que ser ¿cuánto? 3. ¿Te recuerdas tú? Entonces quiere decir que esto va a ser 5 veces Q y esto será 3 veces Q. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la proporción es de 5 a 3. Y en esa misma proporción se cumple acá, pues. Pero yo te pregunto, ¿me pueden decir cuánto vale el trabajo según esto? Según data el problema, si la cantidad de trabajo realizado por la máquina es de 600 joules, uy, el trabajo desarrollado vale 600 joules. Pero yo te pregunto, ¿sí o no se cumple que esto es igual a la suma de estos dos? Muy bien, entonces yo te pregunto acá, ¿qué se cumple? Se cumple entonces que 5Q es igual a 600 más 3 veces Q. ¿Correcto? Si él pasa a restar, tendría entonces ¿cuánto? 2Q. Pero igual a ¿cuánto? A 600. ¿Me pueden decir cuánto sale Q? Excelente. Divido 600 con 2, ¿me sale cuánto? 300 joules. Entonces, ahora te pregunto, ¿cuánto vale el calor absorbido? Porque me piden el calor de A, ¿verdad? Este es el calor de A, el calor absorbido. ¿Sí? Me preguntan, ¿cuánto vale el calor de A? O sea, calor absorbido. Te voy a preguntar entonces, ¿sí o no el calor absorbido viene a ser 5 veces Q? O sea, sería 5Q. Pero resulta que Q vale ¿cuánto? 300. O sea, sería 5 multiplicado por ¿cuánto? Por 300. ¿Cuánto es esto, por favor? Si multiplicas, sería entonces 1500, ¿qué cosa? Joules. ¿Correcto? Sigamos acá. Mira lo que dice este ejemplo. ¿Ve? Una máquina térmica cuyo rendimiento es 20%. Se acopla a otra máquina de rendimiento 25%. De manera que el calor liberado por la primera máquina es absorbido por la segunda. Acá está, ¿ve? Esta máquina cuyo funcionamiento es 20%. Voy a poner acá.
E1 igual 20%. Se acopla a la segunda máquina, cuyo rendimiento vale 25%. Eso es lo que me dice. ¿Ve? ¿No es cierto? Eso es lo que está planteando. Ahora bien, dice que el calor liberado por esta primera es absorbida por ¿quién? Por la segunda. Yo te voy a preguntar, esto es el calor absorbido por esta máquina. ¿Se puede calcular cuánto vale este calor liberado? Sí, ¿verdad? Que le voy a llamar el calor prima. ¿Te parece? Muy bien, acá te voy a preguntar. ¿Sí o no la eficiencia se calcula como 1 menos el calor liberado, que viene a ser calor prima, dividido con el calor de A? ¿Correcto? ¿Pero cuánto vale la eficiencia? 20%. 20% es lo mismo decir 0,2. Entonces voy a escribir acá que esto de acá vale 0,2. Oye, ¿qué te parece si yo lo mando para acá? Entonces sería calor prima sobre calor de A. ¿Correcto? Este 0,2 paso a restar. 1 le quito 0,2. 1 restado de 0,2 sería 0,8. ¿Me pueden decir cuánto vale el calor de A o calor prima, por favor? ¿Sí o no? Paso a multiplicar, sería 0,8 el calor de A. Ya tengo el calor prima liberado, ¿no? Pero este calor prima liberado va a ser justamente el absorbido por la segunda máquina. Entonces ya tengo este calor prima liberado, que viene a ser 0,8 veces el calor A, que viene a ser el calor total, ¿verdad? Ahora te voy a preguntar con respecto a esta máquina. Dime, a ver, veamos ahora con respecto a su eficiencia de él. Entonces, la eficiencia de él, que según data el problema, vale 0,25, que es lo mismo decir 25%, ¿verdad? Pero ¿cómo se calcula esta eficiencia? Se calcula como 1 menos el calor liberado sobre el calor absorbido. ¿Pero quién es el calor liberado para él? ¿Sí o no viene a ser este calor de B? O sea, sería calor de B sobre el calor absorbido, pero el calor absorbido viene a ser el calor prima ahora, ¿no es cierto? ¿Ve? Porque él está absorbiendo este calor. Muy bien. Dime, él lo voy a mandar para allá, ¿te parece? Sería calor de B sobre el calor prima. Así sería, ¿verdad? Igual sería 1, esto paso a restar, sería menos 0,25. Yo te pregunto, ¿cuánto vale esta resta, por favor? 1 menos 0,25, restando, porque usted sabe restar, me va a salir 0,75. ¿Correcto? Te sigo preguntando, ¿pero cuánto vale este calor prima? Uy, este calor prima, mira, ve, vale 0,8 calor de A. Lo voy a escribir acá. 0,8 calor de A. ¿Qué te parece si toda esta expresión de acá lo mandamos a multiplicar? ¿Te parece? ¿Me pueden decir, por favor, cuánto vale el calor de B? A ver, ¿cómo sería, por favor? Sería 0,8, pero multiplicado por 0,75. Así sería, ¿no es cierto? Va a salir 0,6 veces el calor de A. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, pero a mí me piden la eficiencia del sistema. Entonces, como me piden la eficiencia del sistema, voy a agarrar para todo el conjunto. ¿Qué digo? La eficiencia del sistema se calcula como 1 menos. ¿Cuál es el calor liberado para el sistema? Esto viene a ser la parte final del sistema y esto es la parte inicial del sistema. ¿Cuánto es el calor liberado para el sistema? Sería calor de B sobre el calor que absorbe el sistema, que viene a ser el calor de A. ¿Correcto? Voy a colocar entonces eficiencia del sistema. 1 menos, ¿cuánto vale el calor de B? 0,6 el calor de A, dividido con el calor de A. Dime, ¿sí o no? Él con él se cancela. 1 menos 0,6, ¿cuánto es 1 menos 0,6? 0,4. Ah, muy bien. Entonces la eficiencia del sistema vale 0,4. Pero 0,4 es lo mismo decir 40%.
¿Correcto? A ver, veamos acá el siguiente ejemplo. Mira lo que dice, una máquina térmica funciona con un gas, gas monoatómico. Interesante, ¿no es cierto? Oye, ¿tú te acuerdas en un gas monoatómico? Sí te acuerdas, ¿verdad? Cuando hablábamos de un gas monoatómico, el Cb era igual a 3 medios de R y el Cp era 5 medios de R. Profesor, ¿y por qué me estoy recordando esto de acá? Porque si tú ves acá, esto de acá es volumen constante y esto de acá es presión constante. Por si acaso lo voy a colocar, volumen constante. Y esto significa presión constante. Eso me interesa, ¿no? Porque cuando se trata de gas monoatómico es un dato adicional. ¿Pero qué me piden en el sistema? Determine la eficiencia del ciclo. Oye, la eficiencia del ciclo. La eficiencia se calcula como el trabajo dividido con el calor absorbido. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Pero quién es el trabajo? El trabajo del ciclo se va a calcular como el área encerrada. O sea, tengo que calcular esta área. ¿Ven? La pregunta es, ¿se puede calcular cuánto vale toda esta área? El trabajo del ciclo es toda esta área encerrada, ¿verdad? Dime, ¿cuánto vale toda esta área encerrada, por favor? Lo vamos a calcular de la siguiente forma, entonces. Trabajo neto, o llamado también trabajo del ciclo. Dime, ¿sí o no viene a ser esta área? De acá hasta acá, la resta sería 2V. De acá hasta acá, la resta, ¿cuánto es? 2P. Multiplicando 2V por 2P, me sale 4 veces PV, ¿verdad? Esto es entonces el trabajo neto. Profesor, pero ahora te falta calcular el calor absorbido. Yo pregunto, ¿sí o no en el proceso llamado isocórico o isócoro, acá no hay trabajo desarrollado por el gas, pero sin embargo la energía interna aumenta? Y si la energía interna aumenta, está absorbiendo calor acá. Lo mismo ocurre acá, ¿ve? Hay trabajo positivo, ¿verdad? Y también su temperatura aumenta. Quiere decir que desde A hasta C está absorbiendo calor. Esto sería el calor absorbido. Sin embargo, de C a A está liberando calor. Pues. A ver, vamos a calcular los calores entonces absorbidos tanto en el proceso a volumen constante como en el proceso a presión constante. ¿Te parece? Miren, como acá es a volumen constante este calor, que lo voy a llamar el calor en AB, se va a calcular como C na ta. ¿Te acuerdas tú? Muy bien. Donde este CB es calor específico molar a volumen constante. Mira, como se trata de un gas monoatómico, el CB, recordando, vale ¿cuánto? 3 medios de R. ¿Se acuerdan ustedes? Multiplico, entonces sería N delta de T. Uy, qué bonito, ¿eh? ¿Sí o no? El de acá, que viene a ser pues ratón final menos ratón inicial, es lo mismo de decir pavo final menos pavo inicial, ¿verdad? Entonces mira cómo voy a calcular el calor AB. El calor AB se va a calcular como 3 medios de pavo final, pero pavo final ¿dónde? En B, menos pavo inicial, que viene a ser ¿en dónde? En A. Ahora te voy a preguntar, dime, ¿cuánto vale la presión en B? Vale 3P, ¿verdad? El volumen en B vale V. ¿Cuánto vale la presión, en este caso en A? Vale P. Y el volumen en A vale V. Vamos a reemplazar, ¿estamos de acuerdo? Sería entonces calor AB igual 3 medios. Acá pongo presión en B que vale 3 veces P por V menos presión en A que vale P por V. Dime, si acá tú restas, me quedaría 2, ¿verdad? Con este 2 se cancelan y me queda ¿cuánto? 3 veces PV. Este es el calor entonces en el proceso AB. Ahora voy a llamar acá el proceso
En este caso va a ser proceso BC. Pero el proceso BC es a presión constante. Y usted se acuerda que el calor a presión constante se calcula como Cp nata. ¿Se acuerdan ustedes? Pero como se trata de un gas monoatómico, a este Cp, ¿te acuerdas cuánto era? 5 medios de R. Pero acá le multiplico por NT, ¿verdad? Uy, pero esto de acá es lo mismo decir justamente presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial. ¿Por qué? Porque esto proviene del ratón final menos ratón inicial, ¿no es cierto? Mira cómo lo voy a escribir entonces. El calor que estoy calculando, que viene a ser en BC, se calcula como 5 medios de pavo final menos pavo inicial. O sea, sería pavo en C menos pavo en B. ¿Se entiende? Pavo en C menos pavo en B. Yo te voy a preguntar acá. Dime por favor cuánto vale la presión en C. La presión en C vale 3P. ¿Correcto? Acá lo estoy colocando. El volumen en C vale 3V menos presión en B, que vale 3P, volumen en B, que vale V. Muy bien. Te pregunto, ¿acá sí o no es 9? Menos 3 sería 6. La mitad de 6 sería 3 por 5. ¿Cuánto sería entonces? 15 PB. Luego te pregunto acá, ¿cuánto vale el calor total absorbido? El calor total absorbido, ¿sí o no? Sería el calor absorbido total, le estoy colocando, sería el calor AB más el calor BC. O sea, el calor en el proceso AB más el calor en el proceso BC. ¿Pero cuánto vale el calor en el proceso AB? 3 PB. ¿Cuánto vale el calor en el proceso BC? 5 PB. Si yo sumo que esto vale 3 PB y el de acá vale 15 PB, ¿cuánto sale la suma, por favor? Entonces quiere decir que el calor absorbido nos está saliendo 18 veces P por B. Luego, la eficiencia. ¿Te acuerdas cómo se calcula? Sí, ¿verdad? La eficiencia se va a calcular como E igual al trabajo neto sobre el calor absorbido. Te pregunto, ¿cuánto era el trabajo neto? 4 PB. Sobre el calor absorbido, que vale 18 PB. Entonces, de acá se cancela pues PB con PB, saco mitad a mitad, quiere decir que la eficiencia me estaría saliendo 2 sobre 9. Su respuesta.